Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yamil y yo les voy a dar lo que es lumbalgia. Ay. Bueno, primero pues la anatomía, que ya la vimos. Vamos a tener que la parte del lumbar van a ser 5 vértebras que van a ser de gran tamaño comparadas con las demás, como que esa es su característica, ya que estas van a soportar la mayor parte del peso corporal de nosotros. Van a ser los que soporten el impacto también cuando corremos y cuando hacemos actividades. Entonces, la lumbalgia, por definición, va a ser un dolor localizado en la región lumbar, que frecuentemente se va a acompañar de dolor irradiado referido a otras zonas próximas, dependiendo. Bueno, los factores de riesgo que vamos a tener en lumbalgia van a ser el sobrepeso y la obesidad, algún sedentarismo asociado a posiciones viciosas. Por ejemplo, pues nosotros los alumnos, luego como que después de tanto tiempo sentados, obviamente pues nos acomodamos de una manera en la que no deberíamos y pues eso también nos afecta. Algunas actividades físicas, laborales, como la vibración corporal, que por ejemplo en la vibración corporal, una carga de objetos pesados y flexión y torsión del torso, porque también luego no sabemos cómo agacharnos para agarrar ciertas cosas. Entonces, personas como pues, albañiles y así que están cargando grandes pesos, pues tienen alguna, ¿cómo se dice? Una pues, afectación. También el poco acondicionamiento físico y las alteraciones psicosociales, pues ya saben, violencia, depresión, insomnio, estrés, fatiga y así. Bueno, en el origen anatómico del dolor lumbar vamos a tener que se pueden afectar diferentes zonas, ya sean como los discos intervertebrales, las articulaciones interapofisiarias, el hueso y periósteo, músculos, tendones y ligamentos, las raíces nerviosas, ganglios, dura madre y vasos. Entonces, sí es como que se pueden afectar diferentes zonas y pues por eso es como que importante. Bueno, dentro de la clasificación de las lumbalgias encontré varias clasificaciones. Una va a ser la evolutiva, en esta vamos a tenerla dividida en aguda, subaguda y crónica. La aguda va a ser máximo hasta 6 semanas de este dolor, la subaguda va a ser de 6 a 12 y pues la crónica mayor a 12 semanas. También hay una clasificación en función a la irradiación, si es un dolor irradiado o con citalgia, si es referido o si es no irradiado ni referido, que es la inespecífica. El referido es cuando por ejemplo, cuando no es el dolor no es en la zona lumbar, sino en otro lado, pero se siente en la zona lumbar. Y vamos a tener otra clasificación, que es la clasificación etiopatogénica del dolor lumbar, que está dividida en mecánica y no mecánica, y la mecánica va a ser por diferentes alteraciones estructurales o por una sobrecarga funcional y postural, mientras que la no mecánica va a ser por diferentes causas, ya sea inflamatoria, infecciosa, tumoral, o de algunas enfermedades endócrinas, hematológicas, y así. Bueno, cuando un paciente llega refiriendo pues dolor lumbar, pues obviamente tenemos que hacer la exploración física, pues ya que esta va a ser muy importante para, para diagnosticar, ¿no? ¿Por qué es la lumbalgia? En esta primero vamos a tener la inspección, con el paciente desnudo y en bipedestación, desnudo preferentemente que esté desnudo, ¿no? Y en bipedestación vamos a observar pues algún alineamiento de las apófisis espinosas, los espacios toracobraquial, la altura de las caderas, pues si hay existencia de planos de alteración en la curvatura, ya sea cifosis, hiperlordosis, escoliosis, dismetrías de los miembros inferiores, pues existencia también de contusiones, heridas, hematomas, abscesos, deformidades o alguna asimetría. Después, pues, va a ser la palpación. En esta se va a buscar la existencia de alteraciones o deformidades, algunos puntos dolorosos o contracturas musculares. En estas vamos a palpar la apófisis espinosa, articulaciones acroiliacas, coxis, los planos musculares y las partes blandas. De ahí también, pues, en eso va a estar la escala de Daniels, en el que vamos a ver, pues,
si, si hay contracción del músculo, si se puede palpar, si si al movimiento hay alguna contracción, si puede efectuar el movimiento con resistencia, sin resistencia, si puede vencer la gravedad. Y pues la vamos a dividir en esta escala, clasificar en esta escala. También vamos a observar los reflejos osteotendinosos que van a explorar estas raíces lumbares, y en estas va a ser el reflejo rotulano y alquíleo o calcáneo, que estas van a ser correspondientes de L3 a S1, para ver si hay alguna pérdida o asimetría. ¿Qué reflejo es el rotuliano? ¿Mande? ¿Qué reflejo es el rotuliano? ¿De qué raíz? De L3 a S1, ¿no? De L3 a S1. No. ¿No? Bueno, técnicamente las raíces nerviosas están dominadas por 3 raíces. Eso está descrito. Pero siempre va a haber una, la dominante. ¿Cuál es la raíz dominante para el tendón Aquiles? ¿Y cuál es la raíz dominante para el tendón rotuliano? Rotuliano es L3 y Aquilio es S1. S1 aquiliano y rotuliano. L3, ¿no? No. L4. Voy a estar así. En eso me lo investigas, ¿sale? Ok, después se los digo. Va. Lo pongo en la expo. Bueno, también va a estar la sensibilidad, que va a ser por dermatomas. Aquí les puse pues una imagen que dice qué partes lumbares va a ser de cada dermatoma, y en este se va a explorar la alteración o pérdida de la sensibilidad en el tronco y los miembros inferiores. De ahí vamos a ver la movilidad. En esta al inicio vamos a pedirle al paciente que realice movimientos de flexión, hiperextensión, flexión lateral y rotación. También que flexione la columna tratando de tocar el piso con dedo medio. Y vamos a observar pues los grados que les puse aquí. De ahí vamos a hacer uno que es el test de Schober. En este se va a medir el grado de flexión de la columna lumbar. En este, con el paciente en bipedestación, se va a seleccionar un punto a nivel de S1 o L5 y otro que va a estar 10 centímetros más arriba. Y este, si al flexionar la columna de forma activa, la distancia entre estos puntos no aumenta más de 4 o 5 centímetros, se va a ser considerada como patológica. De ahí la maniobra de la CG, que va a haber varias, va a ser la CG contralateral y la CG invertida. En la CG normal va a ser con el paciente en decúbito supino, se va a elevar la extremidad inferior afectada con la rodilla en extensión, y la prueba va a ser positiva si se produce un dolor irradiado en trayecto de L5 o S1, entre 30 y 70 grados, perdón. Y se va a considerar negativa si solo se localiza el dolor, si el dolor solo se localiza en la parte lumbar. 30 y 60 grados es positivo. Sí, bueno, ahí está bien. Tienes ahí tu esquema. 30, 70. Y la contralateral va a ser que se va a elevar la pierna contralateral con la rodilla en extensión, y se va a considerar positiva si el dolor aparece irradiado en el territorio del nervio ciático de la pierna afectada. Y también va a estar la CG invertida, en esta pues con el paciente en decúbito prono y la rodilla de la extremidad afectada en flexión de 90 grados, se va a realizar una hiperextensión del muslo y se va a considerar positiva si aparece un dolor irradiado. Y esto va a ser una, o sea, si es positivo va a ser una afectación de L3 o L4. También vamos a tener la maniobra de vagar. Esta va a ser igual a la maniobra de la CG, nada más que va a haber Maniobra de Bragard. Bragard, perdón. Es casi igual a la de la CG, nada más que va a haber una dorsiflexión del pie y se va a provocar un estiramiento de la rama tibial posterior y del nervio ciático. Y obviamente pues es positiva si hay dolor. Principalmente del nervio ciático, y sí, es positiva cuando al realizar una flexión dorsal hay dolor por estiramiento del ciático, como bien dices tú. Ay, me equivoqué, pero es la maniobra de Lewin, después se las cambio. Y va a haber dos, la Lewin 1 y Lewin 2.
El primero, la Lewin 1, es con el paciente con los brazos cruzados sobre el tórax. Vamos a sujetar los tobillos y debe flexionar el raquis para sentarse. Y la Lewin 2 va a ser que después va a tener que recuperar la posición inicial y esa es la Lewin 2. Y pues obviamente pues, va a ser positivo si hay una aparición de dolor lumbar en cualquiera de las dos maniobras. También vamos a tener la prueba de Postacini. En esta se va a colocar al paciente en decúbito prono y vamos a flexionar la rodilla y si se provoca o agrava dolor en el glúteo, pues esa también va a ser positiva. Ya que es que pone en tensión las raíces lumbosacras, entonces, por eso. Pero usualmente si esta es positiva, va a ser porque probablemente haya una hernia en los discos lumbares inferiores. Y pues aquí les puse algunas radiografías. Ya después les diré pues, cuándo se pide y cuándo no, porque yo había leído que usualmente con solo la clínica se va a poder, o sea, puedes o no pedir imágenes. Pero pues aquí les pido algunas, que es cuando sí se puede, que es una hernia lumbar, cuando se sospecha de, o cuando se sospecha de un síndrome de cola de caballo, que es una compresión de los nervios. Y como pueden ver, aquí está, es la hernia, y aquí está la cola de caballo, y se ve como que comprimido, ¿no? Y aquí tenemos otra, que es una pseudoartrosis. No. No, no es pseudoartrosis. No. Es una, se me olvidó cómo, ¿qué era? Es una espondiloartrosis. Espondiloartrosis, sí. Una espondiloartrosis, y pues ya pueden ver, pues hay una hipertrofia de la parte lumbar, de las cervicales lumbares. Aquí podemos ver lo que son disminución de los espacios intersomáticos. A ver, señálame los espacios intersomáticos. Entiéndase, espacio intersomático donde y supuestamente van los discos intervertebrales. Exacto, ahí son el espacio intersomático. Hay una disminución franca. También el otro dato que vemos para datos de espondiloartrosis son los picos del oro, los famosos picos del oro, que se ven en la proyección AP. No, esa es la apófisis espinosa. Acuérdense que la nariz es la espinosa, los ojos son los pedículos y la boca es lo que es el arco posterior. En lo que es el borde lateral y medial del cuerpo, en los meros ángulos de la vértebra, hazte cuenta, esta es la vértebra, es una caja, ¿sí? Es un cuadrado. En los meros angulitos, aquí, mira. Aquí, esa. Perdón, mi mouse. Más a tu... Ahí está señalando los pedículos, ahí están los pedículos. De tu lado izquierdo de la pantalla, del otro lado, un poquito más arriba. Si ves ahí como una sombrita blanca. Sí. Esa exactamente son los picos del oro. O lo que son los llamados los osteofitos, que ese nos va a determinar un grado de artrosis grado 3. El grado 4 son obviamente son 4 grados de artrosis. El grado 1 es disminución del espacio, el grado 2 es la esclerosis, el 3 es los osteofitos y el grado 4 son las geodas. Ese es un grado 4 de espondiloartrosis lumbar. ¿Sí? Entonces, si nos pasamos a la proyección lateral, vemos más disminuido lo que son los espacios intervertebrales y lo que es el agujero de conjunción. ¿Cuál era el agujero de conjunción? Por donde salen las raíces. No, ahí está señalando los pedículos. Es un poco más arriba, lo que se ve como el orificio redondo negro. Eso, ahí. O sea, ese es el otro. Y abajo, si vas viendo en comparación con las partes superiores, a nivel de L5, L4 está súper disminuido, ¿sí? Y en L5, S1, pues ya casi no se ve lo que es el agujero de conjunción. Eso nos está hablando de grados de desgaste articular de las facetas que se están como que metiendo, están haciendo esto. Como que se están metiendo en el agujero de conjunción y obviamente al meterse, el orificio lo va disminuyendo. Acuérdate que por el orificio va a pasar la raíz nerviosa.
Entonces la va a comprimir, va a hacer esto. En lugar de tener un orificio así, ¿sí? Más o menos se ve que literalmente iría libre el nervio, pasa esto, lo cierra y por eso empiezan a tener o alteraciones sensitivas motoras o alteraciones sensitivas o alteraciones motoras, ¿sí? Por la compresión de las raíces nerviosas. Ok, ¿qué más? Ok. ¿Qué más? Bueno, está bien. No, pensé que tenía una sacroiliitis, pero no. ¿Qué más? Sí, adelante. Bueno, bueno, hay banderas amarillas. Los factores de riesgo, más o menos, que les dije anteriormente, que va a ser pues, obesidad, estrés y conducta depresiva, insatisfacción laboral, que pues estos van a ser factores de riesgo para que haya una lumbalgia. Pero es importante ¿Cómo qué ejemplo me darías en insatisfacción laboral? Para que te dé una lumbalgia, dime un ejemplo. Es que no, como que no. según yo son los trabajos de oficina, más que nada. Porque como que Ok, bueno, serían mecanos posturales, ¿no? Que tienen mucho tiempo en una misma posición y por eso les puede dar una contractura muscular, ok. cuando lo leí, Insatisfacción laboral. Es lo que me está está, pasando ahorita conmigo, con ustedes, ¿ya ven? ay, Ok, síguele, Yamil. Bien. le va a dar una lumbalgia, no Y en quiero. una angustia, ¿por qué una angustia? Más que, es que, bueno, yo leí que era, pues cuando estás en angustia, en estrés, pues, las posiciones que tienes son distintas, como que tu cuerpo va cambiando dependiendo de tu estado de ánimo. Entonces, también pues te va a afectar. Ok. Disfunción cognitiva, y un ejemplo de disfunción cognitiva. No sé. Trabajos monótonos, como lo que está haciendo ahorita el doctor Raúl, ¿no? Disfunción cognitiva, ¿como qué ejemplo me podrías dar ahí? Demencia. Ok, te la paso. Ujú. Y Dice bueno, actividades que, ¿qué dice abajo? Actividades que incluyan levantamiento de objetos cargados. Bueno, eso cualquier trabajo, ¿no? Por sí. ejemplo, los pacientes que trabajan van a ver muchos pacientes que trabajan en los centros comerciales que son sometidos a los que descargan los insumos de las tiendas departamentales, no les enseñan a cómo descargar, entonces ahí pueden tener por una mala posición, un mal hábito al descargar los objetos o cargar los objetos, pueden tener lumbalgias crónicas repetitivas. Pero yo siempre le digo a los pacientes, bueno, yo como empresa te contraté para descargar objetos. Entonces, ¿qué quieres? Para que ya no tengas lumbalgia, ¿te contrato de gerente o cómo? Entonces ahí tendría yo creo que como empresa tener que valorar si me sirves como trabajador o bien tú como trabajador tendrías que valorar si el trabajo que tienes vale la pena como para que tengas una lumbalgia de repetición, ¿no? Sí, pero ahí también entra el económico, Claro. porque, ¿sabes? Uh-huh. Ahora sí, seguimos, Yamil, perdón. Sí, no pasa nada. Bueno, para pues, tener un diagnóstico y así poder tener un buen tratamiento, pues va a llegar el paciente y vamos a ver si te presenta signos de alarma. Si no presenta signos de alarma, que ahorita les voy a decir cuáles son, pues solo va a haber un manejo del dolor y va a haber como, lo vas a estar checando obviamente para que no sea crónico y no se va a requerir de realizar exámenes de imagen. Pero si sí presenta alguno de los signos de alarma, pues va a haber un manejo del dolor y se va a referir a un especialista. Y ahí es cuando usualmente se piden las imágenes, de qué radios y así. En estos signos de ¿Sí alarma, entienden ustedes lo que es el concepto de primero, segundo y tercer nivel? ¿Sí entienden ustedes el concepto de primer, segundo y tercer nivel de atención? Pues se refiere a medicina general o bueno, a los niveles del hospital y aparte de los especialistas, ¿no? Ajá, primer nivel de atención, ¿a qué se refiere? la Medicina general, familiar, Medicina general, medicina familiar, exactamente. Segundo nivel, a especialistas, pero ahí ya no sé bien segundo y tercero diferenciar. especialistas que en teoría ya te tienen que ofrecer un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y tercer nivel, bueno, pues es como que la elite, ahí hacen cirugías de super ultra especialidad, como llámese Magdalena de Salinas o llámese Lomas Verdes.
Ahí en teoría la diferencia entre segundo y tercer nivel es de que hacen reemplazos articulares, que ya son cirugías que tendrías que tú tener un cierto adiestramiento de 1 año para poder hacer esas cirugías, y las cirugías de columna. Entonces, actualmente en el hospital regional al que supuestamente iban a asistir ustedes, se hacen prótesis y se hacen columna. Entonces, los directivos no entienden la diferencia. Ellos sí, para que veas, no entienden la diferencia entre un segundo y un tercer nivel. Quieren que hagamos cirugías de tercer nivel con presupuesto de segundo nivel, cuando en tercer nivel pues, tiene en teoría todo el presupuesto del mundo para atender a esos pacientes, y bueno, muchas veces no es así. Bueno, de ahí también tenemos que tomar en cuenta la evolución de los pacientes, porque muchas veces tenemos que improvisar, literalmente así, se los digo, tenemos que improvisar el tratamiento para tener una buena evolución de los pacientes. Y no debería de ser así, ¿no? Hay que ofrecerles el tratamiento, como dice la literatura, para tener alguna complicación, las menos complicaciones que tengan los pacientes. Llámese, le estoy hablando cirugías de columna para hacer unas disectomías, es decir, resecar el disco intervertebral. Pueden ser 1, 2 o 3 niveles. Ya más de 3 niveles puede quedar una columna inestable y podemos condicionarle una complicación más al paciente. Entonces, para que nos vayamos ubicando y ustedes sepan a qué nivel de atención hay que referirlos. En teoría, este comentario se los hago porque en teoría los médicos familiares, es decir, los médicos que atienden el primer nivel de atención, deberían de saber tratar y manejar las lumbalgias. Pero para los que se vayan a quedar a hacer medicina familiar, con el debido respeto que me merecen los que vayan a hacer medicina familiar, yo les digo todólogos. ¿Por qué? Porque no saben y lo mandan al gineco. No saben y lo mandan al ortopedista. No saben, lo mandan con el cirujano. Entonces ellos nada más se encargan de derivar. Yo creo que no es tanto por falta de conocimiento, porque de hecho al hacer la residencia sí rotan por algunas especialidades troncales como tal. Y sí les enseñamos cómo manejar a los pacientes, en este caso del tema de lumbalgia. Sin embargo, el primer nivel de atención, como ya les había dicho anteriormente, no tiene los insumos para tratamiento y manejo de este tipo de pacientes. Entonces, pues, ¿qué es más fácil? Pues lo derivamos al segundo nivel, el segundo nivel ya lo valoran y él se encargará de qué tratamiento ofrecerle. Desgraciadamente, a nivel de las instituciones, no cuentan la mayoría de estas, llámese en este caso donde estoy trabajando en IMSS, no contamos con relajantes musculares. Muchas de las causas por las cuales hay que darles tratamiento nada más es con un simple relajante muscular. Y no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que les ofrecemos? Naproxen paracetamol. Y cuando es alérgico al paracetamol, ¿qué les daremos, Yamil? Así es cuando hacemos. Chin, ¿qué le doy? ¿No? Entonces, ahí entramos como que en una disyuntiva. ¿Sí? Ok, continuamos. Perdón, creo que ya me salí un poquito, pero bueno, continuamos. No pasa nada. Y bueno, estos van a ser los signos de alarma. En estos vamos a, pues obviamente, si se presenta alguno de ellos, vamos a sospechar ya sea de alguna neoplasia, puede haber una fractura, algún absceso, un aneurisma, aorta, y pues obviamente es importante saber esto, pues para no solo darle un relajante muscular o un paracetamol, pues. ¿Ya vieron el tema de enfermedad de Pod, verdad? Con el doctor Raúl. ¿Mal de Pod? ¿Ya? Ok, bueno. Llámese absceso, mal de Pod. Y cuando se trata a nivel de disco intervertebral, se llama discitis. La discitis es una infección del disco intervertebral que pues, obviamente hay que darle tratamiento y esperar a que se enfríe el cuadro para después meterlo a cirugía y drenar ese absceso a nivel de disco intervertebral. Y se llama discitis. Ok, vas en neoplasia, absceso. ¿Qué más? Historia médica de malignidad. Sí, ¿qué más? Yamil. ¿Mande? ¿Qué más? Ay, pues sí, estas en sí son los signos de alarma para referir a otro lado, en todo caso. Intravenosos ilegales, malestar general, ok, sí. Y aquí leí que pues ya, si presentan algunos signos de alarma, como viene en el algoritmo que les enseñé antes, ahora sí, pues ya, sí se toman todas las imágenes para ver en sí qué es lo que tiene, qué hace que tenga la lumbalgia, pues. Bueno, en el tratamiento, Aguántame tantito. ¿Qué estudio le pides de inicio a un paciente con sospecha de una lumbalgia?
Ya mencionaste uno. ¿Dónde? ¿Radio? Vámonos por pasos. ¿Qué estudio de gabinete le estudias de inicio a un paciente? O sea, te llega un paciente a tu consultorio privado. Supongamos que tú sí eres de los pudientes, México, de los fifís, y sí vas a tener para comprarte un consultorio a nivel de Ángeles del Pedregal, ¿no? Ujú. Entonces te llega el paciente con dolor lumbar, lo ves, lo exploras, ya vimos todo lo de los síntomas, lo que vas a hacer para revisar a tu paciente. Todos los estudios se solicitan con el afán de tener un diagnóstico presuncional. No vas a pedir el estudio para decir, no, pues a ver qué le encuentro, ¿no? Aunque muchos sí hacen esa técnica, ¿eh? A ver qué le encuentro. Voy a pedirle este estudio. O sea, tú te saltas de la A a la D o empiezas paso por paso. ¿Cómo se debe de hacer este protocolo de estudio? Pues es que, a ver, por ejemplo, si era una lumbalgia inespecífica con algunas ¿Ok? sospechas, pues se pide una radiografía de imagen. ¿Qué tipo de estudios de gabinete? Vamos por pasos, estudios de gabinete. Entiéndase, gabinete, ¿Una biometría radiografías. hemática? Biometría hemática. Bueno, viene por una lumbalgia, ok. ¿Qué estarías esperando en una biometría? ¿Qué estarías esperando Pues encontrar? estamos buscando si tiene leucocitos altos que indiquen una infección, porque Ujú. podría ser. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio pedirías? Estamos hablando del tema de lumbalgia. Y Pues, vamos a, dentro de los diagnósticos prefuncionales, queremos hacer diagnósticos diferenciales una radio AP y lateral de, de columna lumbar. ok, una lateral de columna lumbar. ¿Qué esperarías encontrar en una API lateral? Pues alguna neoplasia, alguna hernia. Ok, bueno, lo que ya vimos, ¿no? Disminución de los espacios intersomáticos. Al haber disminución de los espacios intersomáticos, casi la mayoría estaríamos plenamente diagnosticando una posible hernia discal. Bien, ¿qué más esperarías encontrar? Alguna compresión de los nervios. Ok, bueno, de lo que ya vimos en tus placas pasadas. Pues una espondiloartrosis. Una espondiloartrosis, entonces tendrías que descartar si tiene o no problemas degenerativos. Y eso también la edad te va a conllevar si es o no un paciente. Por ejemplo, un paciente de 20, 25 años, ¿crees que vaya a tener espondiloartrosis? No. No, entonces más o menos el rango de edad también tiene que ver con el tipo de diagnóstico al que te vas a tú ir dirigiendo tu entrevista. También, por ejemplo, lo que tú comentabas es muy importante, el tipo de actividad. No es lo mismo el que te encuentres un gerente de Electra, que casi por lo general podrías tú determinar una etiología posicional o postural, porque me imagino que todo el día andas sentado, a descartar una patología degenerativa secundaria a un trabajador de la construcción, por ejemplo, ¿no? Que en pacientes jóvenes también he visto que tienen espondiloartrosis a partir de los 40 años, nada más para que vean cuánto no carga esa columna. No sé si han visto ustedes un video de YouTube donde viene un cargador de la construcción o lo que se llaman vulgarmente macheteros, ¿no? ¿Qué será un machetero? Un señor que tiene un machete. ¿Alguien sabe o alguien ha trabajado de machetero? Que nos instruya. ¿No? El machetero son los que descargan los camiones de cemento. Entonces, una vez estando ahí de ocioso en YouTube, vi que un trabajador de la construcción, de los que descargan los cementos, que se ponía 2 bultos acá, 2 bultos en el hombro y 4 bultos en la cabeza. ¿Cómo creen que le vaya a pasar esta columna en unos cuantos años? No. Y se ve impresionante, se carga, serían 100, 200, 400 kilos. Se carga ese cuate para descargar rápido ese tráiler. Entonces, en unos años va a tener la columna como la que tú presentaste en la radiografía donde veíamos espondiloartrosis.
Si es que antes no se le fractura una vértebra, ¿no? Exactamente, esa es la radiografía, así como se presentan los macheteros de los que estoy hablando. Si es que no antes, correría el riesgo de una fractura por compresión de columna cervical, ¿no? Porque imagínense, pues se ponen todos los 4 bultos aquí en la cabeza. Sí. Pero bueno. Ok. Pásame una previa, una radiografía, la primera radiografía que vimos. La primera radiografía, ¿no tienes otra? No me quedé con la imagen de un paciente que vi. Bueno, ok. ¿Ya descartaste alguna patología de neoplasia que generalmente se puede ver o alguna disminución del espacio intervascular? ¿Qué otro estudio pedirías? Vamos de la A a la B y vamos después a la C. ¿Qué otro estudio pedirías? Con ese orden. No sé. Ya tus compañeros te dieron más o menos una idea. Dicen una leucocitosis. De una leucocitosis tendrías que interrogar qué patología. No ortopédica. Que siempre les ando yo diciendo de los colegas. Patología no ortopédica que te puede dar sintomatologías de columna lumbar. No ortopédica. ¿Alguna enfermedad renal? Por ejemplo, ¿Alguna enfermedad renal? más bien, por Pues, ejemplo, estamos hablando de cálculos. que en tu biometría hemática tienes leucocitosis de 19,000. Se me hace mucho, pero bueno, ok. 12,000 leucos. ¿Qué otro estudio pedirías para descartar lumbalgia? Patología no ortopédica. Muy frecuente. VIH. No, eso ya no es como que tan frecuente, ¿no? ¿Pielonefritis? Pielonefritis, un poquitito menos agresivo. Ya si Nefritis. estás bien, sí, te lo acepto. Sí, puede ser, pero bueno, yo me voy a un poquito más, Una infección en vías urinarias. infección de vías urinarias, chicos, exacto. Para tú descartar una infección de vías urinarias, ¿qué estudio pides? Un examen general de orina. Te sale con sangre 2 cruces y te sale con glucosa 1 cruz, bacterias 1 cruz. Pero te comenta ahí el técnico, contaminación. ¿Qué otro estudio pedirías para corroborar que tiene una infección de orina? Es mujer y salió la sangre porque estaba arreglando, ¿no? Clásico. Urea y creatinina para ver la función renal. No, acuérdate que estamos viendo infección de orina. Antes que eso. Bueno, obviamente en la química te sale, ¿no? Luego ¿Un más si te vas a cultivo? un urocultivo, exactamente. Y ahí veríamos si tiene un gran positivo, si tiene un gran negativo. Un gran negativo, ¿por qué podría ser? ¿Miseria? Un gran negativo, el más frecuente, ¿cuál será? Contaminación, ¿por qué? ¿E. coli? E. coli, frecuente. Exactamente. Ok, también otra entidad que te puede dar una hematuria, puede ser una pielonefritis, como decía tu compañera, litiasis, ¿no? Que si ya tendrías que pedir otros estudios de especialidad, como sería una urografía excretora, pero eso, bueno, ya vamos descartando patologías. A lo que quiero llevar es que la lumbalgia también es lo que se llama la gran simuladora. Hay una infinidad de molestias. Un día me llegó a la consulta cuando estaba en las Salinas una paciente con una lumbalgia. Le hicimos una radiografía, salió aparentemente todo normal. Acuérdense que la radiografía se ven nada más estructuras óseas, al igual que en la tomografía. Y para descartar una compresión radicular pedimos la imagen que estamos viendo ahorita, que es una resonancia magnética. ¿Y qué creen que me reportó en la resonancia magnética? Para que vean que no todo es lumbalgia, no todo es ortopedia. Y hay que ver al paciente como un todo. ¿Qué creen que me reportó el estudio? Mujer de 35 años.
Un cáncer cervicouterino, chicos, en etapa 3. Entonces, por eso les comento que no todo en la vida es ortopedia, no todo en la vida puede ser lumbalgia, y hay que estudiar a los pacientes, y todos los estudios deben de ir encaminados a buscar algo para diagnosticar lo mejor posible a los pacientes. ¿Sale? Seguimos, Yamil. Bueno, de tratamiento, como les dije, van a ser varios, ya sea como paracetamol, AINES, opioides, miorelajantes, antidepresivos, dependiendo de, ¿no? Y ahorita les voy a comentar. Y también, pues, un cambio en la vida, comer mejor, hacer ejercicios para ayudar a aliviar el dolor, cambiar tus hábitos, y así. Ser consciente de cómo te sientas, todo, ¿no? Y aquí les tengo un diagrama de flujo donde viene el manejo. Y yo leí que de primera línea va a ser con AINES. Si no hay una libre de dolor, ahora sí se van a dar los miorelajantes. Y así no, los opiáceos. Y así no, se vuelven a evaluar los signos de alarma. Porque pues no va a ser como, sí va a ser, la lumbalgia va a ser de otra cosa, o sea, no mecánica y así. Y si hay una libre de dolor, pues ya, obviamente, pues le dices las medidas no farmacológicas, que va a ser, pues, estar activo, no usar fajas, comer bien. Bajar de peso. Eso, todo. Tener cambiar de actividad laboral. Imagínate qué te diría el paciente si le dijeras, no, pues cámbiese de trabajo, señor. No, pues, no. Pero por lo menos lo que pueda. Y es que desgraciadamente tú como médico no puedes sugerir a la empresa cambio de rama, por lo que comenté hace rato, ¿no? Yo como empresa te contrato para algo y si no me sirves, pues te cambio. Así de fácil se las libran las empresas. Sí. Entonces, pues por lo menos, si no, o sea, ya que no puede poner su actividad laboral, pues por lo menos todo lo demás, que sí, como que pueda estar en sus manos, pues que lo haga. Y obviamente, de los signos de alarma, ya si es otra cosa, pues ya que se encarga otra cosa, o sea, si es neumatoplasia, si es una hernia, pues ya se tratan aparte. Sería valorar si es para tratamiento quirúrgico, ¿no? De acuerdo a los resultados. ¿Qué leíste de la electromiografía? ¿Será un estudio útil o no será un estudio útil? No leí de eso. ¿Sí sabes qué es una electromiografía? Pues yo creo que sí. Pues las conexiones nerviosas, ¿no? ¿Qué va a haber? Exacto, cómo se le colocan agujas al paciente en la pierna de acuerdo a los dermatomos. Eso lo hace el servicio de rehabilitación. Ellos ya saben, tienen unos mapas de las extremidades para ver en dónde colocar el electrodo como tal a la pierna para ver cada dermatomo. Y de esa transmisión nerviosa, como bien lo dijo tu compañera, vamos a determinar los 3 tipos de lesiones neurológicas. ¿Qué eran? ¿Cuál y cuál, chicos? ¿Cuáles son los tipos de lesiones neurológicas periféricas? ¿Tipos o ejemplos? No, tipos de lesiones neurológicas periféricas. Neuropraxia, axonomesis. Ándale, ¿cuál era? Neuropraxia. Neuropraxia. Axonomesis, ¿estás bien? Axonomesis, sí. Neurotmesis. Neurotmesis, exactamente. Dependiendo de ese tipo de diagnóstico de gabinete, vamos a determinar si es o no el paciente también candidato a un tratamiento quirúrgico. Aquí en el Regional 2, los doctores de columna dicen que ellos nada más quieren una resonancia y la electromiografía como que no es nada útil. Bueno, cada quien sus criterios, ¿no? De acuerdo a su escuela que tomaron los doctores, pero yo creo que a estas alturas está mal dicho que diga, pero debemos hacer medicina defensiva y basada en hechos. Entonces, te podrías encontrar un paciente posiblemente fingidor y ha pasado muy frecuente a nivel instituto, todo sea para ganar la pensión, que estén ganando sin trabajar. Entonces, imagínense que no le haga yo ese estudio. Se me pasó, va a la privada y dice,
No, pues es que lo operaron mal en el regional, le hicieron una neurotmesis por la cirugía que usted traía. Va, demanda al seguro y le dice, a ver, doctor, ¿por qué tú no pediste este estudio para corroborar ese diagnóstico que el doctor de la privada sí lo solicitó y sí corroboró que tiene una lesión perílica no recuperable? Entonces, ahí vienen lo de que les comento, lo que es la medicina basada en evidencias, ¿sí? Aquí, la diferencia entre una resonancia y una tomografía, ¿cuál crees que sea, Yamil? Para cuestión de lumbalgia. Mm, no sé. Bueno, la diferencia entre una tomografía y la resonancia es que la tomografía es para ver un poco, podemos ver lesiones un poco más finas, como son las facetas articulares, que es lo que te decía que son la faceta articular superior, la inferior, y que se van haciendo como ganchitos para obliterar lo que es el agujero de conjunción de donde sale la raíz nerviosa, ¿sí? Entonces, podríamos ver esos detalles. Y la resonancia magnética es para ver un poco más estructuras blandas. Entiendas estructuras blandas como las hernias discales, por ejemplo. Y en este estudio podemos ver si efectivamente hay una protrusión como la que te enseñaste en la imagen, para ver si es o no candidato a tratamiento quirúrgico. Entonces, esas son las diferencias. Tomografía, estructuras óseas, resonancia, estructuras blandas. Y posiblemente habrá pacientes que requieran de las dos para ver si es o no candidato a un protocolo quirúrgico. ¿Sale? En cuanto al tratamiento, está muy somero el tratamiento de, ¿lo leíste en donde en las guías de práctica clínica o dónde lo sacaste? Bueno, yo ahí le agregaría el reposo, le agregaría los calientes. Si no hay mejoría con AINES analgésicos, podríamos agregarle además relajantes musculares con un analgésico. El más comercial se llama Robax Gold, que es metocarbamol con ibuprofeno. Se le da 2 tabletitas cada 8 por unos 7-10 días y obviamente aunado con su reposo. Si después de ese tratamiento el paciente no mejora, habría que buscar la etiología secundaria, la lumbalgia, como puede ser una disitis, una espondiloartrosis, las estructuras anatómicas que ya habíamos comentado en las clases de radiografía, como eran cuál y cuál. Les dije, si tienen esta patología, seguramente van a tener lumbalgia. Y hay que aclararlos al paciente, porque si no, de otra manera, pues no nos vamos a quitar al paciente de encima en la consulta institucional. Bueno, fuera que nos llegaran así pacientes en la privada, ¿no? De que llegan así como en urgencias y llegan 3 cada tercer día, cada semana. Doctor, es que me sigue molestando así, señora, pero pues es que su proceso es degenerativo y eso hay que verlo en la consulta externa. Urgencias no es para ese tipo de patologías degenerativas. Entonces, obviamente, pues el peso, si es que está gordita. ¿Cuándo lo vuelvo a ver? Pues cuando baje 50 kilos, ¿no? El peso, el tipo de actividad, ya lo mencionamos. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, no lo había oído en clases pasadas, pero también yo creo que el estado de ánimo es importante. Algunos pacientes con depresión o con estrés, también se les ocasiona algún tipo de contractura muscular. Y ayudarnos también con el servicio de rehabilitación. Los de rehabilitación, yo luego les hago burla, tengo una amiga que es rehabilitadora, es la doctora Heidi Vera, que está ahí en el regional. Yo le digo que luego da sus terapias ahí con ramas de pirul y con... y se enoja cada vez que le digo. Pero bueno, el servicio de rehabilitación es mucha ayuda para este tipo de pacientes. Les pueden dar ultrasonido, radioláser, les pueden dar hidroterapia, los meten en alberca, les hacen algunas modificaciones a los malos hábitos para mejorar la postura o bien para cargar las cosas de acuerdo al tipo de actividad laboral. Y ya como última entrada pues sería valorar el tratamiento quirúrgico, pero obviamente ya todo bien justificadito, ¿no? Así es como debemos irnos paso por paso con los pacientes para que haya una mejor rehabilitación, llamémosla aquí laboral o rehabilitación para su hogar o para su vida cotidiana. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, chicos, con el tema.
Otra cosa que te iba a comentar, Yamil, algunos autores también los clasifican como factores extrínsecos y factores intrínsecos. Literalmente es casi lo mismo que tú comentaste, nada más que pues, un poquito más elegante, ¿no? Sí. Pero bueno, para fines prácticos es lo mismo. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente tema que va a ser ¿qué? ¿A quién le toca? A mí, doctor. Luxaciones de columna Factura vertebral. luxación de columna, ¿no? Sí, güey. Ok. Listo, ¿ya se ve la pantalla? Ya veo. Muy bien. Bueno, pues ya saben, me presento, soy Luis Daniel Mina Valencia y pues hoy les voy a platicar de fracturas y luxaciones de la columna vertebral. En lo general, pues vaya, obviamente como vamos a tener implicada a la médula espinal en todo este proceso, va a ser una lesión severa si no es atendida inmediatamente porque puesto que puede generar muchas complicaciones, ¿no? Y bueno, aproximadamente dice la literatura en general que cada 64 de cada 100,000 habitantes por año van a sufrir algún tipo de fractura de columna. Esta va a dar su medida de localización torácica en aproximadamente el 33% de los casos. Los mecanismos lesionales, pues va a ser muy común en los accidentes de tráfico, especialmente los de motociclismo, caídas de altura, ya sea personas que trabajen en la construcción o así, deportes y violencia. Y aquí también obviamente vamos a tener implícitos a los mecanismos degenerativos como la osteoporosis, la degeneración discal, háblese también de una hernia y alteración del plano sagital o de la alineación de la columna. Los mecanismos de la fractura vamos a tener diferentes, que va a ser por flexión, compresión axial, compresión lateral, flexión hiperextensión, flexión rotación y vamos a tener una clasificación que se las puse aquí desde el principio por esto que esta nos va a ser importante más adelante, que va a ser una clasificación de Denis, que va a constar de una teoría de 3 columnas en la cual vértebras o la columna se va a dividir en 3 porciones o en 3 columnas, que empezando de anterior a posterior, la anterior va a contener el longitudinal anterior, la porción anterior del disco intervertebral, así como la mitad anterior del cuerpo vertebral, y la media va a estar constituida por el ligamento longitudinal posterior, por la porción posterior del disco vertebral y la porción posterior del cuerpo, y la posterior por el arco posterior y por el complejo posterior ligamentario. Y aquí están las imágenes y está una imagen completa de cómo está dividida esta columna posterior, columna media y anterior. Tenemos otra clasificación que va a ser igual para valorar las lesiones, que esta va a empezar con, bueno, se va a conocer como clasificación de Hertzbein, que se va a dividir en compresión, tensión y torsión. Y bueno, como su nombre lo dice, pues prácticamente nos va a decir cómo es el mecanismo de lesión. Y aquí les puse ejemplos básicos de cómo es esta clasificación y cuál va a ser las asociadas a esta. Pero más explicaré mejor. También tenemos la clasificación que va a ser compresión y estallamiento, que va a ser A1, de A1 a A3, empezando por impactación, split y estallamiento. Este va a ser frecuente en 2 veces la población y van a decrecer de craneal a caudal. Y esto generalmente, como ejemplo, va a ser acompañado de diferentes fuerzas. Por ejemplo, una fuerza de 600 kilogramos aplicada sobre la columna nos va a generar una fractura cuneiforme de una trabécula vertical, y una fuerza que supere estos 800 kilogramos va a generar una fractura de cuerpo posterior. Ahora, tendremos otra que va a ser por disrupción o distracción, que va a ser una lesión, y obviamente aquí va a haber una lesión ligamentaria y por también ósea, y puede haber una lesión anterior que va a ser a través del disco, como se puede ver en las imágenes. Y esta va a ser más frecuente en la región toracolumbar. Vamos a tener más alternativas, que va a ser la B1, una disrupción posterior por mecanismo de flexión, distracción. Una B2 que va a ser una disrupción posterior, pero esta va a ser ósea, a diferencia de la B1 que va a ser ligamentosa, y un mecanismo de flexión, distracción. Y una B3 que va a ser una disrupción anterior a través del disco.
o también se va a conocer como, o va a ser por un mecanismo de hiperextensión. Vamos a tener a la torsión o rotación, que aquí los mecanismos van a ser cizallante y van a ser más frecuentes en la columna lumbar. Aquí igual tenemos más clasificaciones, que va a ser de C1, compresión más rotación, C2, distracción más rotación, y C3, cizallamiento más rotación. Como pueden ver, son muchas clasificaciones, pero es que sí es realmente un tiempo. No, pues de hecho, tenemos, esas son muchas, pero son importantes porque de ahí, de esas clasificaciones es lo que le vamos a ofrecer al paciente. Puede ser ¿vas a ver un poquito de lo que son los abordajes anteriores y posteriores? Ok, síguele entonces. y después tenemos a fractura y trauma raquimedular. Aquí pues ya obviamente vamos a tener implícitos más mecanismos, que van a ser múltiples y complejos. Aquí, por dar los ejemplos, en un caso de una hiperflexión, vamos a tener una ruptura de los ligamentos posteriores con o sin lesión ósea. En el caso de una compresión axial, podemos tener fractura conminuta, con fragmentos óseos, que aquí va a ser muy importante contemplarlos, puesto que van a ser estos expulsados hacia el canal raquídeo y entonces van a generar una serie de problemas neurológicos que van a desencadenar muchos más. Aunque aquí se dice que los ligamentos posteriores van a ser intactos. En la flexión con presión axial vamos a tener también la fractura en cuña, en la cual va a haber un aplastamiento del cuerpo vertebral y ese aplastamiento va a disminuir un 50% su altura. Bueno, de un 50% de su altura, perdón, y va a haber elementos y ligamentos posteriores intactos. Tenemos otra fractura en cuña, pero esta va a ser del cuerpo 1. La diferencia aquí es que aquí en esta va a haber un aplastamiento mayor del 50% de su altura y aquí ya va a haber una rotura de ligamentos y puede haber fractura del arco posterior, a diferencia del pasado que no había. Tenemos también la fractura por estallido, en la que va a haber fragmentos óseos que estos van a invadir el canal medular. Aquí va a haber lesión de ligamentos posteriores y puede haber una fractura del arco posterior. Y aquí hay una clasificación Perdón, de White. pásame la pasada y ahí está explicado a ese nivel en la parte posterior, señálame el canal medular o conducto medular. ¿Se alcanza a ver? Ajá, sí. Ese es el cuerpo vertebral. Ese es un fragmento que está invadiendo el canal medular, el conducto medular, ¿sí? Está invadiendo en donde está la vértebra arriba y abajo de esa fractura. Vemos que hay una disminución de la luz del conducto de más del 50%. Me imagino que es que será como T11 porque ahí todavía se ve aire de los intestinos. Sí, entonces, imagínense, a ese nivel es aproximadamente, a ver si luego dice, no dice, pero bueno, será como T11 aproximadamente. A ese nivel que tenemos en T11, médula o raíces. Ya son raíces. Nombre. ¿No? ¿A qué nivel se hace la caudequina? Ya habíamos dicho. ¿O de quién es lumbar, no? L1, L3. Exacta, más o menos en L2, exactamente. Entonces, si estamos hablando que si es una lesión a nivel de T11, es todavía médula. Podemos tener una lesión de cola de caballo. Una paraplegia, es decir, que podemos dejar al paciente francamente paralítico de la pierna, de las piernas, de ambas piernas, ¿no? ¿Sí? Por la invasión de esos huesos a nivel de canal medular. Ok, seguimos. Y aquí hay una clasificación que se va a conocer también como clasificación de inestabilidad toracolumbar. Aquí podemos ver que haber una disrupción costovertebral y una previsión de peligro a la carga. Y aquí, si hay un puntaje de mayor de 5, estamos hablando ya de una fractura inestable. Ahora, entrando en las fracturas de columna cervical, estas van a ser causadas por impactos repentinos y fuertes, como se puede ver en la imagen, ya sea que incluso hacen unos movimientos como que de escorpión entre su cabeza y la demás parte de la columna. Va a ser también por clavados en aguas poco profundas, o sea que hay un clavado bien chido, y que pues el agua está poco profunda y pues, literal haga un mecanismo de lesión con su cabeza. Y durante la práctica de deportes de contacto, como hablemos del kickboxing o bueno, de la UFC y
demás. Es muy frecuente esa lesión de columna cervical. Pacientes que se van al balneario, se avientan y literalmente la cabeza pega con el fondo de la alberca. Ahí se pueden realizar ese tipo de lesiones. Es muy frecuente en los nadadores. Bueno, pues el mecanismo de lesión, podemos mencionarlo, por hiperextensión, obviamente, por una flexión lateral, como en caso donde, insisto, de un golpe en artes marciales mixtas, que le da toda la vuelta a la cabeza, ese puede estar igual un mecanismo importante. Fuerza de compresión, rotación, sellamiento y distracción. En la clínica, pues obviamente vamos a tener un dolor en la región suboccipital, vamos a tener el rígido y va a haber una importante limitación de movilidad y puede haber incluso compromiso medular. En las fracturas estables se va a dar en la mayoría de los casos gracias a las estructuras blandas, o sea que estos ligamentos y demás estructuras blandas que acompañan a estas van a hacer que esta columna cervical mantenga una estabilidad. En el caso de las inestables, bueno, estas se van a dar porque hay un desplazamiento vertebral mayor de 35 milímetros y una angulación mayor de 11 grados. Pero ¿Se digamos, acuerdan de bueno, las 3 rayas que debemos de marcar? Que lo vimos en la proyección de rayos X, en la clase de rayos X. ¿Cuáles son las 3 rayas que debemos de marcar? era una anterior, posterior y medial. A ver, pásame la radiografía pasadita. Tu diapositiva pasada. Señálame cuáles son las que debemos de marcar en la radiografía. Fue literal la anterior Anterior, ajá, y la posterior. media y la posterior. La posterior es en las apófisis espinosas. Esa. Ah, ¿Qué le ves ahí en esa radiografía si pasamos esas 3 líneas? pues para empezar, la anterior va a estar movida, incluso aquí se marca con una flechita. Y en la media, En la media también. ahí veríamos como escalón, ¿no? Ujú. Es lo que llama la atención. A lo mejor para los ojos que no son expertos para ver radiografías, en la anterior se podría pasar como una columna normal, pero en la media sí se ve un escalón franco. De la sería 1, 2, 3, 4, de C4 a C5. Se ve un escalón como de unos 5 milímetros aproximadamente. ¿Sí? Sí. Para fines prácticos sería así, algo así como una espondilolistesis, pero a nivel cervical. Habría que descartar aquí una luxación facetaria y eso es para tratamiento quirúrgico. Sí. Ok, seguimos. Y bueno, ya empezando a ir presentando cada una de estas fracturas. Vamos a empezar con C1, que también se le conoce como Atlas. Y aquí vamos a tener diferentes mecanismos también de fractura, ¿no? Vamos a empezar con la fractura aislada del arco posterior. Esta va a ser la más común. Va a estar dada por compresión del cráneo y el axis. Y suele ocurrir, se puede asociar con también fractura anterior del atlas y fractura de la pubis odontoides del axis. Vamos a tener una fractura del arco anterior, que va a ser muy poco frecuente. Tenemos una fractura transglenoidal. Sí, porque es compromete mucho. Una transglenoidea que va a ser causada por una compresión axial de las masas laterales. Y esta transglenoidea va a estar comprimida entre el cóndilo occipital y la apicular del axis. También tenemos una clasificación según Levin, en la que vamos a tener una clasificación A de la fractura transversa, B de la fractura del arco posterior, C del arco anterior, D con eliminación de la masa lateral y E. Es que no quería columna. No dice columna, dice Y también tenemos a la fractura de Jefferson, que va a estar caracterizada porque va a haber una fractura del arco anterior y posterior del atlas, y va a haber entonces un desplazamiento sobre la superficie articular porque pierde toda su estabilidad esta vértebra. Como se puede ver en la imagen, está fracturada en todos lados. El tratamiento, en el caso de una fractura aislada del arco posterior, vamos a tener una inmovilización parcial con cuidado cervical simple de 8 a 12 semanas. Del arco anterior puede ser una inmovilización más estricta, como es una minerva de yeso, como se puede ver en la imagen, o de halo de yeso. En el caso de la fractura glenoidea, pues, tratamiento igual, ortopédico. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese yeso Minerva ya es antiguo, ya es muy viejo, ya casi no se utiliza eso.
Eso era en la antigüedad, años 40, 60, hasta los 70. Ya se usan ortesis especiales, pero esos eran antes, así se ponían para las fracturas de columna cervical. Eso ya está en desuso, ¿sale? Ah, ok. Eso ya queda la historia de la ortopedia. Ahora ya se hacen ortesis metálicas y de otros instrumentos, ya no se ponen de yeso. Síguele. Ujú. Y aquí en la fracturación, pues va a depender de la edad y las lesiones que estén asociadas a esta. En esta sí es inestable, es decir, que hay un elemento transverso. Esos halos de arriba que pones, sí son los que se colocan actualmente. Ya el yeso Minerva ya pasó a la historia. Eso era antes. Lo de arriba es lo que se usa actualmente cuando no es quirúrgica. Vale. Ah, muy bien. Okay. Obviamente la colocación de esos aros tienen que hacerse en quirófano, porque algunas veces nos pasa de mano, hay una columna muy inestable y nos podría caer en un choque medular, en paro cardíaco. Entonces tenemos que tener todas las medidas para tratar de contrarrestar ese paro. Y así como lo ven de raro, de exótico, se colocan prácticamente con anestesia psicológica, ¿no? Son tornillos que van agarrados a la piel, literalmente se entierran en la piel hasta el cráneo para que esa tracción no se salga. Entonces tiene que estar bien anclados al cráneo, no nada más a la piel. Si no, imagínense, la piel se correría, ¿no? Se desplazaría al momento de hacer algún movimiento. Le ponen un botón de anestesia con lidocaína. Un botoncito de anestesia local nada más, sí. Hey. Bueno. Y ahora tenemos a la luxación atlanto-occipital, que va a ser, esta es una lesión muy, bueno, es una lesión fatal, tal cual, ya que aquí puede haber una sección del bulbo raquídeo. Esta va a ser más frecuentemente en niños, y aquí va a haber una ruptura de los ligamentos y la placa tectorial, y va a haber entonces una distancia entre el clivus y las masas laterales de C1. Y la atlantoaxoidea, esta va a ser poco frecuente. Esta va a ser causada por una flexión-extensión brusca y también con un componente rotatorio de la columna. Aquí entonces va a crear una simetría en relación con las masas laterales del atlas. Va a posteriormente generar un estrechamiento y una superposición unilateral de las articulaciones. Este tratamiento va a ser importante que sea durante las primeras 24 o 48 horas, ya sea con una tracción cervical en decúbito supino, y también está de comprometer la raíz medular. Y con un halo como el que pasamos. Ahí en la radiografía, ¿en dónde verías la lesión? Aquí, de hecho, sí se puede ver incluso hasta desplazado el cuerpo. Pero exactamente, ¿dónde? Ahí donde tienes exactamente. No se debe de ver el espacio tan dado como lo vemos ahí en esa radiografía. El espacio debe de ser de menos de 2 milímetros, 1 milímetro, yo creo que sería el límite para ver de separación entre el cuerpo anterior del atlas con la odontoides. Debe de ser más o menos de 1 milímetro de desplazamiento. Ahí vemos como de 4 milímetros de desplazamiento. Entonces, en la parte trasera hay que acordarnos que pasa a ese nivel la médula espinal. Entonces sí puede haber una lesión, pues literalmente de muerte con el paciente si no le damos un tratamiento rápido. Sí, así es. Y ahora ya avanzando a grupo vertebral 2 o a C2, que también se conoce como axis. Estas van a ser las lesiones más comunes de la columna. Y aquí vamos a empezar con la fractura de la apófisis odontoides. Su mecanismo de lesión va a ser por una combinación de flexión, extensión y rotación. Aquí vamos a tener diferentes tipos, empezando por tipo 1, que va a ser una fractura oblicua unilateral. Aquí puede haber una avulsión de un ligamento alar o en la punta del odontoides, y esta puede ser rara vez desplazada, como se puede ver en la imagen, un poquito desplazada. En el tipo 2, va a ocurrir en la unión entre el odontoides y el cuerpo de C2. Aquí puede haber la fractura está de una gravedad tal, puede haber una interrupción del aporte vascular. Esta va a estar inestable si hay un desplazamiento mayor de 4 milímetros. En el tipo 3, va a ser por un trayecto horizontal y oblicuo, va a ser adyacente a la base de los odontoides,
y va a generar una extensión oculovertebral. Se puede ver en las imágenes, ahí se puede apreciar bien el mecanismo de fractura de cada una. También tenemos la fractura del arco vertebral, que va a ser producida por mecanismo de hiperextensión y tracción, y aquí puede haber una luxación 2 y fractura de pedículos. También tenemos la fractura de lágrima, esta va a ser inestable, se va a producir por mecanismo de hiperextensión y va a causar frecuentemente daño neurológico. También tenemos la fractura del ahorcado, que también se le conoce como fractura de Hangman. Esta va a ser producida por hiperextensión y tracción y se va a producir luxación anterior de C2 y fractura de los pedículos, como se puede ver en la imagen. Y ya después, englobando más las fracturas de C3 a 7, van a ser por ejemplo las fracturas de la columna cervical. Una variante va a ser una fractura por hundimiento anterior. Aquí el hundimiento anterior, cuerpo vertebral. Pues obviamente no va a comprometer el muro posterior porque va a ser muy anterior y no va a generar compromiso neurológico ya que pues, no está hacia atrás, hacia la columna, hacia la médula, perdón. Y tenemos la fractura culminuta, que puede ser estable, pero pues bien sabemos que una fractura culminuta también puede ser inestable y puede producir lesiones neurológicas ya que estos fragmentos pueden irse hacia el canal medular. Tenemos la fractura del payador de arena, que esta va a ser, como su nombre lo dice, por todo ese movimiento de flexión intensa y aguda que estos hombres que se dedican a palar. Esta puede ser estable y generalmente no lesiona. Vamos a tener también un bloqueo facetario. Este bloqueo pues, va a ser consecuencia obviamente de las fracturas. Puede ser unilateral, bilateral, y también puede haber una luxación completa de la barra afectada y puede haber una rotura del ligamento posterior y puede generarse por una fractura inestable. También tenemos una fractura del ligamento que va a ser por hiperextensión más espondilosis. Y aquí va a ser, como su nombre lo dice, pues una ampliación del espacio entre el disco C5 y C6 hacia anterior y un estrechamiento posterior. Como se puede ver aquí en la imagen, podemos ver aquí cómo está esta ampliación bastante grande. Y aquí pues hay un estrechamiento. El tratamiento de estas fracturas cervicales. En el caso de fractura del cóndilo, pues vamos a tener una Minerva molneada. En el caso de una luxación rotatoria, pues tenemos ortesis Filadelfia. Si es inestable, tenemos fijación interlaminar y o interarticular. En la fractura de Atlas puede ser una ortesis igual Filadelfia o Minerva y fractura de Axis igual. Si es inestable, pues ya tenemos que tener un abordaje a través de artrodesis. Y aquí les puse más imágenes de cómo es el tratamiento, depende del tipo de fractura que sea. Y aquí tenemos un Filadelfia. Y ahora las fracturas de la columna torácica y lumbar. Esta se va a producir, como lo mencioné en algún por accidentes de tránsito, que es la rotura de pie sentado, por aplastamiento y accidentes de alta energía. Aquí igual vamos a mencionar la clasificación de Dennis, que acuérdense que son las 3 columnas. Aquí los grados de lesión, va a haber lesiones menores, en las que vamos a encontrar fracturas estables como apófisis transversa o apófisis espinosas, y lesiones mayores que van a estar generadas principalmente por traumatismo de alta energía, que van a fracturar más de una vértebra. Empezando aquí vamos a tener las fracturas por flexión con presión. Aquí la vértebra va a ser aplastada en su mitad anterior y las columnas media y posterior de la clasificación de Dennis se van a alterar, y esto va a hacer que gracias a los ligamentos que tenemos en esta porción posterior tengamos una mayor estabilidad. Puede haber a veces ruptura ligamentosa, alguna fractura aislada del arco posterior, pero no es tan común. Así que generalmente no se acompañan de compromiso neurológico. Tenemos las fracturas por estallido. Esta va a ser al soportar una carga ejercida a lo largo del eje vertical, o sea, una carga bastante, y entonces va a generar una fractura por aplastamiento. Esta es causada por una caída libre de pie, por una contractura muscular vertebral que se va a transformar la columna en un tallo rígido, y esto va a generar que sea más fácil que esta fractura se dé, y esta que generalmente es estable por todos los fragmentos que tiene. También tenemos la fractura de extracción, que también se conoce como fractura de Chance. Va a ser poco común, va a comprometer a la columna media y posterior de la clasificación de Dennis, va a estar asociada al uso de cinturón de seguridad, es decir, en un accidente de tránsito, si nos jala muy fuerte el cinturón, si la velocidad es tal que el momento de jalarlo pues, nos hace un movimiento muy fuerte, puede generar esta fractura. Aquí puede haber una reducción del plano horizontal, es decir, del disco, de ligamentos intervertebrales, y puede haber una subluxación de las articulaciones. Y aquí están las imágenes de cómo se ven.
Ese tipo de lesiones también son llamadas de aceleración, desaceleración brusca, ¿no? Como tú dices, causado por el cinturón de seguridad más frecuente. Y después tenemos fractura de luxaciones, que estas van a ser obviamente de mayor gravedad, ya que es una fractura y aparte una luxación. Pero va a ser de energía, como que de vehículos, aplastamientos y quedas de altura. Y aquí el traumatismo se va a ejercer violentamente hacia adelante o viceversa, ¿no? Es más o menos parecido a lo de Chance. Aquí se van a comprometer, eso sí es importante, las 3 columnas, ya que en este tipo de lesiones va a haber una combinación de mecanismos de compresión, tensión, rotación y sellamiento, y por ende suelen ser factores muy inestables. Que incluso como se puede ver aquí en la imagen, vemos como ya todo este revoltijo que hizo la fractura hizo que pues, prácticamente todas las apófisis se fueran hacia el canal, ¿no? Aquí tenemos clasificaciones también. El tipo A va a ser por flexión-rotación. Aquí va a haber una lesión de la columna media y posterior. En la columna anterior vamos a ver una disminución del cuerpo vertebral. En el B, que va a ser por cizellamiento, aquí va a haber obviamente un desplazamiento anterior. Y aquí los grupos vertebrales se van a mantener intactos. En la C, que es pero una ruptura fibroso y una dislocación de la vértebra superior sobre la inferior, como se puede ver en esta imagen. Tenemos la fractura tula columbar por estallido. Está comprendida en la mayor parte entre T11 y T. Va a ser causada por la concentración de diferentes fuerzas, igual por traumatismos de alta energía. Aquí las fuerzas que van a estar aplicadas sobre la columna van a producir un fallo en la compresión de la columna anterior y media y van a generar desestabilización. En su clasificación también tenemos tipo A, que va a ser fractura de los platillos vertebrales. Esto va a ser generado por una inicial pura y principalmente a la columna lumbar baja y va a producir cifosis. La B va a ser más frecuente, va a haber una fractura del platillo vertebral superior, y va a haber una compresión axial, basado por una compresión axial y flexión. Y en el tipo C, aquí va a ser un fractura del platillo vertebral inferior y igual por un mecanismo de compresión axial y flexión. Tenemos el tipo D, que va a ser un estallido rotacional, que igual va a ser por el mismo mecanismo, compresión axial y rotación. Y este va a afectar típicamente la columna lumbar media. Y va a ser un estallido por flexión lateral. Va a estar generado por compresión axial y flexión lateral, como lo dice su nombre. Ahora, en el diagnóstico de todas estas fracturas, pues es muy importante poder clasificar su nivel de riesgo y su necesidad de tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya que aquí estamos hablando de que pues, podemos comprometer la médula espinal y podemos dejarlos con lesiones permanentes como la tetraplegia, etc. Aquí es importante tomar en cuenta que hay que valorar el estado general, el estado neurológico y obviamente una valoración radiológica. En el estado general, pues como todo vamos a evaluar si hay dolor, si hay compresión medular, esto lo vamos a evaluar así a la vista, con hormigueo, bueno, con vista y palpación, hormigueo, entumecimiento, irrigación muscular y pérdida de control de esfínteres, que esto ya lo veremos adelante, y también puede haber disnea. En el caso de la exploración física, pues obviamente hay que tomar en cuenta las cosas vitales, si hay hematomas, erosiones tiras, puntos dolorosos, contracturas musculares, ya hablando de un daño nervioso, limitación de la movilidad, huecos anormales en las apuestas y un examen médico. Aquí va a ser muy importante la valoración del estado neurológico. Aquí obviamente tenemos que valorar completamente el estado neurológico tanto motor como sensitivo, así como los reflejos luminosos. Ya que con esto pues, nos vamos a dar cuenta de qué estructuras están afectadas. Y aquí le puse una tablita que nos muestra las raíces nerviosas y que controlan, ¿no? Por ejemplo, C3 y C4 el diafragma, y esto nos va a generar disnea, si una lesión a estas alturas. El C5, pues los músculos del deltoides, flexos del codo, el diafragma. El C6, flexos del codo, etc. ¿no? Es importante, como eso lo mencioné, valorar la función refleja, ya que pues también de esto va a depender si hay daño nervioso. Y pues les puse una lista, todas las valoraciones que hay que hacer, ya sea el reflejo bicipital, radial, tricipital, rotuliano, aquilio, cremastérico, vulvarnoso y el anal. Que pues esto nos van a dar las diferentes, las diferentes zonas de donde puede haber un daño. Hay algo que se llama clasificación de Asia, que esta prácticamente nos va a evaluar igual, tiene el mismo propósito pasada, que es evaluar la función motora y sensitiva, ¿no? Aquí en la función motora vamos a ocupar la escala de Daniels modificada, vamos a explorar los 20 segmentos musculares,
Y pues ya saben, se valora de 0 a 5 según si no hay contracción muscular que es 0 o si hay el movimiento muscular normal que es 5. En la sensitiva, pues vamos a valorar dermatoma por dermatoma. Este se comienza realizando un pinchazo y pum, el dermatoma superior y se empieza a descender hasta que el paciente deja de sentir y se anota y vemos a qué nivel está la lesión, ¿no? Y la hoja de ASIO es esto. Todos estos procedimientos de valorar la escala de Daniels y la evaluación de los dermatomas se va a ir apuntando sobre esta hoja. Y con base en estos resultados, pues vamos a ver realmente a qué nivel está su daño. Bueno, esta al final se va a valorar en grados, que el grado A va a ser que hay una ausencia de función motora completa y sensitiva también. Y esta obviamente se va a estar valorada cuando se extienda hasta los segmentos sacros S4 y S5. En el grado B hay una preservación, pero esta se va a igual extender hasta los segmentos sacros S4 y S5, pero aquí no va a haber una función motora. O sea, en la B hay sensitiva, pero no motora. En la C va a haber preservación de la función motora y más de la mitad de los músculos pues va a tener un nivel, una escala de Daniels aproximadamente menor de 3. En el D va a haber una preservación de la función motora y más de la mitad de los músculos va a tener un balance igual muscular de 3 o más. Y en el grado E estamos de que afortunadamente no hubo ningún tipo de lesión sensitiva ni otra. Y bueno, y al final podemos clasificar si hay un shock medular, una lesión medular completa o una lesión medular incompleta, ¿no? Que la lesión medular, como su nombre lo dice, se va a definir como la supresión o transitoria de la función medular, y la lesión medular completa, que es una pérdida completa de movilidad y sensibilidad a nivel de la lesión, e incompleta, que existe algún tipo de función motora sensitiva, pero que pues vaya, incluso tenemos la preservación de la función, pero tiene diferentes síntomas como el hormigueo, etc. En la complementaria, pues obviamente, como en todo, radiografía simple es AP y lateral, con el fin de evaluar el alineamiento cervical, las lesiones óseas, la altura de los discos, las apófisis y los espacios, ¿no? Y que les puse pues unas imágenes, radiografías, están un poquito pixeladas, siento, no sé por qué hicieron así. Y, pues, bueno. La tomografía computerizada va a ser importante de alto riesgo, en el que hay sospecha clínica, pese a que a la RX se vea normal, o que la RX se vea alterada, también nos va a ayudar a valorar mejor estos espacios o estas fracturas. Como por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver una fractura de cuerpos vertebrales, que igual no era tan visible en una radiografía, o bien que puede ser visible, pero no tan específica como aquí, ¿no? Y que incluso aquí podemos ver por otro ángulo la misma fractura, ¿no? La resonancia magnética se va a hacer cuando hay un déficit neurológico, ya que este nos va a permitir ver la integridad de algún modo del canal medular. Esta va a ser por una óptima evaluación también de las lesiones ligamentosas y los tejidos blandos. Y aquí pues igual vamos a ver la indemnidad de los discos intervertebrales, los cuerpos, la alineación cervical, los ligamentos. El tratamiento obviamente es una compresión. Vamos a tratar de descomprimir este elemento. Se va a estabilizar la columna con el fin de evitar lesiones y tratar entonces el periodo de recuperación, ¿no? Al fin de cuentas, si una lesión es estable, es decir, no hay daño neurológico, se puede aplicar un tratamiento conservador. Y si es inestable, pues obviamente toda fractura inestable tiene que llevar un tratamiento quirúrgico. Es muy importante la inmovilización, incluso desde el momento en el que nosotros vamos a un accidente de tránsito y el paramédico tiene que inmovilizar correctamente al paciente, que si no, pues puede generar un daño neural que puede ser permanente, ¿no? Por eso siempre los papás o a personas que presencian un accidente automovilístico, pues se les pide que no muevan al paciente, ya que incluso moverlo, pues puede generar que nosotros, a lo mejor con una fractura, llegamos a romper incluso el cráneo, ¿no? Y bueno, la inmovilización también puede ayudar a controlar el dolor. Y, por ejemplo, se mencionaba que incluso el simple reposo en una cama en hiperlordosis puede ser útil, ¿no? La estabilización, ya que esto ya es a nivel hospitalario, ya cuando pues, tenemos una reacción, pues que a lo mejor nos compromete la respiración, es muy importante realizar una estabilización. La reducción y la alineación, pues bueno, es muy importante, ¿no? La reducción postural, por ejemplo, en una cama con una pequeña almohadilla en forma de cuña, en el ápex puede ser muy importante o puede ser muy útil para incluso aminorar el dolor.
En casos más graves, se puede ocupar una tracción bifemoral esquelética y esto va a ayudar a la altura del cono anterior y reducir el grado de cifosis. Sin embargo, aquí el paciente usualmente suele estar muy incómodo en el caso de que esté consciente, pero pues es importante y es bueno. Y bueno, se debe realizar un examen diario de la piel, proceso obvio para evidenciar cualquier tipo de escara o deterioro de la piel, ¿no? Un tratamiento conservador, en el caso de la columna cervical, pues una alineación de la lesión o una tracción, y está también con estribo o halo. En el caso de la thoracolumbar se inmoviliza igual. En el tratamiento de la columna cervical usualmente basta con la inmovilización de halo o el chaco de distintos tipos de collar. Y en el caso de la thoracolumbar, pues puede ser con reposo de cama, y aquí vamos a ocupar un corsé de yeso o de plástico, que más adelante lo veremos. Y aquí está. Bueno, obviamente la fuerza de inmovilización tiene que proporcionar un vector de fuerza contrario a la lesión inicial con el fin de pues, generar esta descompresión, ¿no? En el caso de lesiones por compresión, vamos a tener el corsé en extensión, que también se le conoce como de Jewett. Es un análisis dorsal-sacra, que, como se puede ver en la imagen, sí nos da un poquito de la idea de la imaginación, que puede impedir la flexión torácica y los movimientos anterior-posteriores, y sin embargo nos va a permitir moverlo de la cadera, ¿no? En el caso de lesiones sobre T7, vamos a ocupar una artromovilización occipito-cervicotorácica, o sea, es una ortesis completa. En lesiones inferiores a T7, vamos a ocupar una ortesis toracolumbo-sacra, como se puede ver allí, en la imagen derecha. Y en lesiones lumbares sacras vamos a ocupar un dispositivo ortésico que debe incluir aquí un muslo, como se puede ver aquí. Tratamiento quirúrgico, igual, en el caso de la columna cervical, se alinea, se tracciona, y si hay una lesión del cuerpo vertebral o disco, se va a realizar un abordaje anterior. Si la lesión, hay una lesión ligamentaria o fuera del arco neural, aquí se va a realizar un abordaje posterior. Así es importante tomar en cuenta esto. En la columna thoracolumbar, si no se fractura por estallido, se va a realizar un abordaje anterior, y si es una fractura de lesión, un abordaje posterior. Y pues bueno, también es importante que en los pacientes en los que hay un fragmento de hueso o tejido blando de la medular, se tiene que realizar una descompresión que no va a bastar con las medidas de descompresión comunes, ¿no? Que hay que ya abrir esta espalda y sacar el pedazo de fragmento de hueso que esté ahí. En la esterilización, en el abordaje anterior, usualmente se van a ocupar láminas interlaminares o sublaminares, así como ganchos y tornillos pediculares. En el caso del abordaje anterior, lo más común es que se ocupen placas y tornillos. Aquí les puse diferentes imágenes del tratamiento, o bueno, de las placas y los tornillos. Y eso es todo. Muy bien, ok. ¿Alguna duda, muchachos? No. ¿Algún otro tema? Creo que eran esos dos temas, ¿no? Nada más, chicos. Sí, no eran esos dos. Bien, me gustó las dos presentaciones.